En el año 1986, José Saramago vino por vez primera a Andalucía. Antes de que nos conociéramos, unos meses antes, recorrió Córdoba, la provincia de Sevilla, la provincia de Córdoba, la provincia de Granada, porque estaba escribiendo La balsa de piedra. Y había decidido que el protagonista de su libro se llamara Orce, porque en aquella época había salido El cráneo de Orce, y quiso Pedro, porque la piedra es fundamental en la obra de José Saramago, y Orce en homenaje al hombre más antiguo de la península. Y por aquel tiempo que él estaba viniendo que José Saramago estaba viniendo a Andalucía, yo estaba empezando a leerlo. Pilar descubrió en la librería María Repiso, compró los dos únicos libros que estaban traducidos al castellano, que eran Memorial del convento y El año de la muerte de Ricardo Rey. Y los leyó y le encantó. Entonces Pilar es súper generosa y siempre nos llevó a un grupo de amigas y nos compró esos dos libros a todas, nos los regaló Pilar. De alguna manera se podría decir que antes de conocernos ya nos conocíamos, porque él había venido a mi tierra, a Andalucía, a recorrerla, y yo había leído su obra, que es otra forma de recorrer la tierra que el autor es. Y le llamé porque me parecía que era importante, que tenía un deber de gratitud, felicitándolo y agradeciéndole el placer que me había dispensado con esa lectura. Ella se enamoró de su literatura en primer lugar y entonces ella fue a hacerle una entrevista, pues enseguida contactaron. De hecho, esa entrevista fue a las 4 de la tarde y todos los relojes de la casa están parados a las 4 de la tarde porque es el momento en el que se conocieron. Entonces, ella vino contando que le había encantado, bueno, venía pues eso, muy enamorada. Recorrer con José Saramago en la ciudad, la Lisboa del año de la muerte de Ricardo Reis, la plaza de Camões, el Chiado, la Rua do Alecrim, ver dónde estaba el Hotel Braganza. Bueno, pues mi primer encuentro con José Saramago fue ese recorrido que acabó ante Fernando Pessoa, leyendo unos poemas de Fernando Pessoa en el monasterio de los Jerónimos, donde él está enterrado. Ni mi hermana conducía ni él tampoco, entonces empezaron a verse viajando en autobús. Sevilla-Lisboa no es fácil, vamos, que son horas, muchas horas de camino en autobús. Y entonces, pues bueno, ella ya empezó a ir y él a venir y prácticamente eso fue hizo facto. Ella no dijo en ningún momento tengo una relación seria con José, sino que es que lo fuimos viendo, eso fue inmediato. Queremos todos, es decir, Pilar y José sí queremos. La fecha en que nos conocimos y la fecha es la boda. Me llamó y se anunció, soy Pilar del Río, soy periodista, lectora suya, la admiro mucho y me gustaría, si usted puede, conocerlo porque me voy a Lisboa. Y así fue. Ah, sí, o sea que bueno. No te dijo ni entrevista, que solamente quiero conocerlo. No vi ninguna entrevista y no la hubo. Y cuando ella aparece, y yo no sabía que era ella, pero ella venía en mi dirección, y decía, esto es otra cosa. José Saramago al principio venía muchísimo a Sevilla porque yo estaba trabajando allí y no me podía venir a Lisboa. Entonces venía mucho a Sevilla y ahí empezó a conocer a mi familia de forma inmediata. Le empezaron a aparecer andaluces a todas horas y él decía que hablando todos a la vez, no solo de mi familia, decía que eso era un mal universal en Andalucía y que no teníamos en cuenta que él era portugués y que le costaba trabajo seguir el idioma, que no era el suyo, pero sobre todo si hablábamos todo a la vez y con acento, entonces era mucho más complicado y la verdad es que no lo respetamos mucho, pero nos reímos mucho, lo pasamos muy bien.
Pero enseguida contactó con nosotros, a pesar de la diferencia de carácter tan exagerada, enseguida contactó y se llevaba estupendamente con todo. Le gustaba hablar con todo y bueno, preguntarnos cosas sobre nuestros trabajos, sobre la vida en general, y la relación siempre fue muy buena. Creo que todos los hermanos lo adoramos. Estoy en el ángulo muerto, es el sitio perfecto, nadie me ve. Estoy fuera de juego, batiéndome en duelo, lo mismo que ayer. Pilar era una persona que, bueno, era una periodista una persona muy conocida, muy querida en Granada, y apareció con ese tallo de hombre, ¿no? Esa especie de gentleman portugués, ¿no? Y nos lo presentó José Saramago. Bueno, a mí no me dijo mucho solo que parecía un hombre cargado de bonomía, que era una persona que muy atenta, que miraba con mucho interés, tenía una necesidad de casi de querer a las personas que rodeaban a Pilar, que se les veía muy enamorados. Era una especie de pareo nupcial, que ese viaje a Granada de José. Sentado a la diestra del padre, esperando la luna de cáncer, haciendo de la duda un arte, planteándome en serio volver a nacer. El impacto que José sintió cuando en el Ayuntamiento de Granada estaba sonando el rock de Miguel Ríos y la gente de la cultura estaba celebrando que se había distinguido a uno de ellos, a Miguel, con la medalla de oro, José lo contó en un artículo, Alegría del Portugués, que fue a Granada, y fue algo realmente para José muy significativo, que lo recordaba siempre. Por supuesto, Carlos Cano, al que vimos en Granada y vimos en Lanzarote y en Lisboa en repetidas ocasiones, y que formaba parte del mundo más íntimo. Mi madre era también una aglutinadora de la familia, pero luego creo que el aglutinador ha sido él. En los últimos momentos, casi todas las reuniones que hacíamos familiares eran en torno a algún evento de José o en torno a José, o sea que aglutinaba mucho, y de hecho es significativo pues que nos llamemos en los grupos de WhatsApp, Telegram y todo eso. Somos la tribu Saramago en todos sitios. Pues iba un día José Saramago por la Campana de Sevilla hacia la calle Sierpes, y al pasar por un kiosco que en Sevilla todo el mundo sabe que es el kiosco de Curro, vio algo así como el Evangelio según Jesucristo. Siguió caminando, y cuando iba por la mitad de la calle Sierpes dijo: a ver, ¿esto que he visto, el Evangelio según Jesucristo, puede ser real? Y volvió, miró en toda la confusión de revistas y periódicos y no vio ni Evangelio, ni Jesucristo, ni siquiera la palabra según. Entonces se quedó un poco perplejo, dándole vuelta a la idea, y ahí nació el Evangelio según Jesucristo, que es una novela fundamental en la obra de José Saramago, probablemente en la literatura del siglo XX. As folhas mortas caem no chão. Cuando Saramago se fue a Lanzarote, ha sido un momento muy polémico en Portugal. Ha habido divisiones, personas que han pensado que Saramago estaba abandonando Portugal, pero con el pasar del tiempo las personas han entendido que lo que ha pasado ha sido un episodio de censura de un gobierno de Portugal, un gobierno de derecha, que se ha visto a sí mismo como crítico literario. El gobernante ha dicho entonces que la obra Evangelio según Jesucristo iba contra la moral cristiana de los portugueses, católica, y sobre todo que era un libro mal escrito. El ministro de Cultura dijo en sede parlamentaria: tercera razón es que el libro está mal escrito. Y Saramago dijo: entonces ahora ya los gobiernos también son críticos literarios.
y ahí decidió que no le apetecía seguir viviendo en un país mientras ese gobierno estuviera gobernando. No era por el país, era por el gobierno. Y efectivamente decidió que quería salir, y ahí a mí se me ocurrió que por qué no nos íbamos a una isla, que es lo que todo el mundo dice. Si yo pudiera, me iría a vivir a una isla. Bueno, pues vámonos a una isla. Nos fuimos y hasta el final de nuestras vidas. Lanzarote tiene, aparte de una granada en el jardín que recuerda permanentemente de dónde se viene, una granada y un olivo, un olivo de Aciñaga, que también puede ser de Andalucía, y una granada de Granada. Lanzarote, que es una isla misteriosa, la casa de José y Pilar en Lanzarote tiene mucho de Andalucía, como tiene mucho de Portugal, pero tiene muchísimo de Andalucía. Obras de artes de amigos, libros de amigos, el alma de los amigos que allí fueron recibidos. En Portugal había un proverbio que era de España: ni buen viento ni buen casamento. Y yo creo que la forma como Saramago ha sido querido y amado en España, y su relación con Pilar también, han cambiado mucho la idea que las personas tenían. Como yo a veces digo, esto no es mi tierra, pero es tierra mía, porque aquí me acogieron, aquí me hicieron fácil la integración, el conocimiento, la amistad. Por lo tanto, de alguna forma, Andalucía, y diría que toda España, en el fondo, es para convertirlo, para dejar de ser España y para convertirse en lo que efectivamente somos, Iberia, y ahora vuelvo al primeiramente portugués, segundamente ibérico y solo terceiramente, se me apetece y se vale la pena, europeu. Claro que los políticos tienen que hacer el discurso europeísta, pero a los ciudadanos compite la crítica, y se critica poco lo que está pasando con Europa. Yo creo que también hay otro Saramago a partir de la traducción de Pilar del Río. No solamente del amor de Pilar del Río, no solamente del acompañamiento, la complicidad de Pilar del Río, sino del trabajo profesional de la traductora Pilar del Río. Y yo ahí sí creo que la devolución al español del portugués de Saramago sí tiene un ritmo indudablemente firma de ese trabajo tan difícil que es la traducción. En esta esquina del tiempo aquí te encuentro, oh nocturna ribera de aguas vivas. El hombre duplicado se le ocurre cuando se está afeitando, mirándose al espejo y diciendo: ¿y si hubiera otro como yo? ¿Qué pasaría? Un día en Berlín, viendo aquel Berlín todavía dividido, y llega y se echa en la cama, y de repente cuando se echa en la cama dice: el año de la muerte de Ricardo Reis, y le cae encima, y el protagonista no es tanto Fernando Pessoa, Ricardo Reis, como el año en que Ricardo Reis muere, que por cierto es el año de la Guerra de España, el año en que empieza. En las aguas de tus brazos navegando, los ojos en las estrellas de tu pecho. Yo me he reído muchísimo con él contando cosas y leyendo sus novelas. Hay gente que, por ejemplo, he hablado con otros lectores, por ejemplo, Ensayo de la ceguera, yo me reía muchísimo y yo le pregunté a él, digo, ¿tú querías que nos riéramos leyendo? Porque es terrible lo que es el contenido. Y él dice, cada uno lo lee a su manera. Pero hay gente que dice que tú te has reído con ese libro. Digo, pues yo sí me he reído muchísimo. Muchísimo me reía leyéndolo, vamos, y todavía me río cuando me imagino a todos los ciegos. Otro día, aterrizando en un avión en Brasil, en Brasilia, está mirando la ciudad y viéndola desde arriba, dice, ahí todos los nombres. Y de repente piensa todos los nombres, y todos los nombres, y todos tenemos derecho a nuestro nombre y a contar nuestra historia. Y cuenta la vida de un ser supuestamente insignificante, que es el don José, y escribe todos los nombres. Y así
y levantado del suelo, pues esta gente se levantan del suelo como las cosechas, como los sueños y como las aspiraciones, y escribe la épica de los trabajadores sin tierra. En la literatura portuguesa, José Saramago tiene un papel único. Y cuando lo digo, no lo digo solamente por haber recibido el Premio Nobel de Literatura, el primer escritor de lengua portuguesa a recibirlo, pero sobre todo por leermos toda su obra. José Saramago ha sido un increíble creador de personajes. ¿Y si dejáramos de morir? ¿Qué pasaría? Qué bonito, qué bien, pero qué bien, y la persona que está muriéndose se va a quedar eternamente sin morirse, y el niño pequeño se queda eternamente niño, o van creciendo hasta tener 2000 años y cada vez estamos más reducidos, y somos ya una pasa. Es decir, entonces hace la intermitencia de la muerte desde esta historia, no me quiero morir, a demostrar, pero qué cosa más absurda, si no te mueres. As injustiças multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade, capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que o nosso próprio semelhante. Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a cumpri-lo os governos porque não sabem, porque não podem ou porque não querem. Ou porque não lhe permitem aqueles que efetivamente governam o mundo. As empresas multinacionais e pluricontinentais, cujo poder absolutamente não democrático reduziu a quase nada o que ainda restava do ideal da democracia. Y fue acojonante porque realmente cuando llegamos a México, yo me di cuenta, sabía que Saramago era un tipo muy importante, no porque ya era premio Nobel, no porque era un tío que había escrito el Memorial del Convento, porque había escrito ensayos sobre la ceguera, porque había vendido traducidos a todas las lenguas del planeta. No, era porque cuando ibas por la calle, Saramago era como si fuera Mick Jagger, era como de los Rollins, tío. Cuando recibió el premio Nobel, José Saramago dijo que ya no aceptaría ningún premio más, por muy importante que fuera, o sea, no, por una razón, porque consideraba que había que repartir juego y él ya tenía la distinción máxima a la que un escritor puede aspirar. Sin embargo, en Andalucía, en Cádiz, le dieron los periodistas, la Asociación de la Prensa, un premio sin haberle consultado. Entonces a Saramago le pareció que rechazarlo sería una indelicadeza y lo aceptó, pero con una condición, que en el mismo acto de entrega del premio el importe económico, que era considerable, pasara a la asociación Algeciras Acoge, que en esos momentos estaba atendiendo a una serie de emigrantes que estaban llegando en condiciones terribles, tal como ahora. Ha estado porque se abrieran algunas bibliotecas en Andalucía, porque se fomentaran actividades culturales, por eso hay tantos centros culturales en Andalucía que se llaman José Saramago, o tantas bibliotecas públicas, y hay muchas, que se llaman José Saramago. En Orce, Pedro Orce, de la Balsa de Piedra, pero recuerdo el día que se inauguró la biblioteca de Orce y le dieron el carnet de lector número 1, fue absolutamente emocionante. José Saramago ha estado muy, muy presente en la vida de muchos sitios muy concretos. Mollina, en Málaga, Mollina, porque, bueno, pues allí se han congregado, ha habido reuniones de escritores, de gente que quería ser escritor y que han convocado a otros que ya lo eran, y en el caso de José Saramago,
pues que no iba a lo mejor a reuniones de los very important person del mundo y de pronto pues iba a Mollina, y en Mollina estaba una semana. Hasta el final de su vida, hasta los últimos días, estaba intentando cambiar el mundo, y eso de cambiar el mundo puede parecer algo infantil de chavales, ¿no? O sea, José Saramago quería cambiar el mundo y estaba ahí, y por eso escribió hasta los 87 años y dejó un libro inacabado que plantea eso, plantea la posibilidad de decir no, de cambiar las cosas, ¿no? Não é de esperar que os governos façam nos próximos 50 anos o que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos então nós, cidadãos comuns, a palavra. Com a mesma veemência com que reivindicamos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa tornar-se um pouco melhor. Sé que mi madre se acababa de morir y yo estaba en Granada en el momento que llamaron por teléfono para ponerse de acuerdo en la asistencia a la ceremonia. También sé que a José Saramago le dio mucha pena pues que esta distinción andaluza que le llegaba por su familia política no pudiera compartirla con mi madre, y sé que aprovechando en función de ese sentimiento que tenía José Saramago, nos reunimos los 15 hermanos en Sevilla el día que lo hicieron, le dieron la medalla de oro de Andalucía. Porque cuando había que pensar en la memoria, en los débiles, en los frágiles, en los olvidados, estaba Saramago. Porque cuando había que ayudar, incluso con dinero, para causas importantes de esta comunidad, estaba Saramago. ¿Cómo no va a ser el mejor de los andaluces quien pone corazón y razón a una tierra? Claro que se ganó Andalucía. Como él dijo, no era su tierra, era tierra suya. Un honor que Saramago nos haya regalado tanto. Era muy andaluz cuando estaba en Andalucía y seguro que era muy portugués, como era muy mexicano cuando estaba en México, pero digamos mucho en la escala de la gente que a él le interesaba. Y que la gente que a él le interesaba, y lo demostró muchas veces, no solo escribiendo, sino luego haciendo acciones bastante, digamos, rotundas acerca de su comportamiento, era la gente que sufría, ¿no? La gente que padecía, que tenía necesidades, que necesitaba voz, una voz que hablara por ellos. De que sedas se fizeram os teus dedos, de que marfim as tuas coxas lidas. La cultura andaluza, José Saramago, de una forma muy natural, sin hacer aspavientos, sin necesidad de que fuera una obligación de destino, sino por opción libre, la llevaba por el mundo. De que amoras maduras se espremeu o gosto acidulado do teu seio, de que índias o bambu da tua cinta, o oiro dos teus olhos de onde veio. La Fundación José Saramago ha sido creada en 2007 por Saramago, por Pilar y por un grupo de amigos que han decidido crearla para trabajar en tres áreas muy distintas. Nosotros tenemos una declaración de principios escrita por Saramago que dice que la fundación no debe existir para contemplar el umbilico del autor, de Saramago, pero para trabajar en tres áreas muy distintas. La área de la defensa de cultura, del medio ambiente y también de los derechos humanos. Alzo una rosa y todo se ilumina, como la luna no hace ni el sol puede, cobra de luz ardiente y enroscada, oh viento de cabellos que se mueve. Pues la obra de José Saramago está ahí,
y los lectores cada uno tiene su propio José Saramago y hace sus lecturas y las renueva cada día, porque cada día se siguen editando libros de José Saramago en los distintos países, pero el pensamiento y la actitud lúcida y cívica de José Saramago, que se metía en todos los charcos y afortunadamente, porque era capaz de explicar cada charco con palabras no solo sabias sino además bellas, y ese trabajo sí que intentamos humildemente desde la Fundación continuarlo. Pilar era a voz de alguém que se sente a despegar-se da vida e que faz ainda uma última tentativa para que o ouçam e para que o retenham deste lado, do lado onde nos encontramos ainda os vivos.